en el que, dadas unas especificaciones y dentro de unas limitaciones de coste y tiempo, se intentan conseguir un cambio beneficioso y definido por unos objetivos cualitativos y cuantitativos. Bueno, una vez leída esta definición, vamos a pasar un poco a analizarla más en detalle. Básicamente, un proyecto se caracteriza porque es una acción nueva que no se ha realizado previamente y en la cual van a intervenir una serie de recursos que pueden ser personas, recursos que pueden ser financieros, es decir, dinero, y recursos materiales, como pueden ser equipos de ordenadores, salas, instalaciones, etcétera. Bien, entonces todos estos recursos se tienen que organizar. Todos estos recursos, en concreto, por ejemplo, los recursos humanos, son personas que no han tenido por qué trabajar juntas previamente, con lo cual ya de por sí lleva una dificultad el hecho de que estas personas se tengan que unir para trabajar juntas para lograr un objetivo común. El objetivo que estas personas deben de conseguir es realizar, dentro de unas especificaciones de tiempo y coste, un cambio beneficioso para la organización para la cual están desarrollando ese proyecto. Esta definición de proyecto pues lleva asociada en sí una serie de riesgos. El hecho de que es una actividad nueva, que no se ha realizado antes, de que son un conjunto de personas que cada una puede tener pues sus propias manías, por decirlo de alguna manera, su propia forma de trabajo, y que se deben conseguir una serie de objetivos dentro de unas limitaciones. No tenemos todo el tiempo del mundo para hacer el proyecto ni tenemos todo el dinero del mundo. Entonces, esta definición ya de por sí pues nos está diciendo que conseguir que este proyecto tenga éxito va a ser una tarea no fácil. A medida que los proyectos van siendo más importantes, más complicados, es decir, los proyectos a medida que pasa el tiempo intentan resolver problemas para las empresas que son más importantes. Entonces, los proyectos van a proporcionar una serie de beneficios y esos beneficios van a redundar en ventajas competitivas de unas empresas frente a otras empresas. Entonces es muy importante desde un punto de vista organizativo que un proyecto tenga éxito, que un proyecto salga bien, porque de ello puede depender que una empresa tenga una mejor posición en el mercado o no. Por eso es muy importante dentro de un proyecto intentar abordar todas aquellas actividades que son importantes para su éxito, no solamente lo que es la parte técnica, sino la parte de gestión. En concreto podemos intentar definir qué es o qué entendemos por gestión de proyectos. La gestión de proyectos para nosotros va a ser un conjunto de procedimientos, de prácticas, de tecnologías, de conocimientos que van a facilitar la planificación, la organización, la gestión de todos los recursos que están implicados en esa gestión de proyectos. Como hemos visto antes, pueden ser recursos humanos, materiales y financieros. La gestión de proyectos conlleva también la dirección y el control necesario para que el proyecto termine con éxito. Es decir, no son puramente actividades técnicas, no es hacer una especificación de requisitos, no es implementar un módulo de un programa, sino que es determinar en qué momento hay que hacer cada una de estas actividades técnicas, quién las debe de realizar, decidir cuáles son los recursos que se van a asignar a cada una de estas actividades, qué actividades se pueden hacer en paralelo, qué actividades no se pueden hacer en paralelo. Es decir, todo ese conjunto de técnicas o conjunto de actividades que están asociadas con las actividades técnicas y que a menudo se ejecutan de manera paralela a esas actividades técnicas es lo que nosotros vamos a llamar la gestión de proyectos. Bien, ¿cuáles las características que tienen ahora mismo la gestión de proyectos en las organizaciones actuales o en los proyectos actuales? Bueno, básicamente podemos encontrar en la literatura muchísimas referencias que hablan, por ejemplo, de una pobre asignación de recursos a los proyectos, es decir, no hay personas suficientes para hacer el trabajo que se debería realizar en esos proyectos. Hay una planificación errónea, es decir, nos dicen que el proyecto tendría que estar terminado en 6 meses cuando es materialmente imposible, sino que necesitaríamos a lo mejor 9 meses para hacer ese proyecto. Los gastos a menudo son excedidos, es decir, nos suelen decir, bueno, este proyecto va a costar 3 millones de pesetas, 3 millones de euros, y no es cierto. Cuando se ha realizado ese proyecto a lo mejor cuesta 4, 5, 6 millones de pesetas. Existe también otro problema importante, que es la falta de autoridad o la falta de dirección en el proyecto, y sobre todo este problema se detecta cuando hay un problema y nadie tiene responsabilidad o nadie es responsable de ese problema que ha surgido. Existe también un registro inexistente o escaso de las actividades que se realizan durante ese proyecto. La inexistencia de este registro de actividades es muy importante porque esto
no nos permite aprender de lo que hemos estado realizando en proyectos anteriores y entonces no podemos mejorar en sucesivos proyectos. Y por último, también podríamos hablar de una pobre comunicación entre los propios miembros del equipo del proyecto o incluso entre los miembros del equipo y los usuarios o los clientes de ese proyecto. ¿Cuáles podrían ser las razones de estas características o de estos problemas que surgen? Bueno, básicamente hay una razón importante que es la indefinición de los fines y de los objetivos de los proyectos. Muchas veces esta característica es propia de la idiosincrasia de los proyectos de software, es decir, muchas veces nos encontramos, un equipo de desarrollo de software se encuentra con el problema de que tiene que abordar la realización de un proyecto y a menudo los usuarios o los clientes ni siquiera saben qué es lo que quieren hacer con ese proyecto. Entonces es muy difícil poder definir de una manera exhaustiva cuáles son los objetivos que se supone que se deben cumplir o que se deben de satisfacer con ese proyecto. Por otro lado, otra de las razones que a menudo se producen es que muchas veces las estimaciones iniciales que se hacen sobre esos proyectos no son correctas. Entonces, si la estimación inicial no es correcta, es muy difícil que una vez realizado ese proyecto, ese proyecto cumpla la estimación que se ha realizado inicialmente. Otra razón puede ser la mala formulación de tareas, es decir, que no se descompone adecuadamente cuál es el trabajo que hay que realizar dentro de los proyectos. Y, en definitiva, lo que se puede decir es que se intenta hacer mucho trabajo en muy poco tiempo. Básicamente, existe una razón que digamos que podría englobar a todas estas razones o características que hemos estado viendo, y es que existe una carencia de un procedimiento formal para organizar y para gestionar los proyectos de desarrollo de software. Entonces, por eso ocurren muchos de los problemas que hemos visto anteriormente. No quiere decir esto que si nosotros aplicamos correctamente la gestión de proyectos, el proyecto vaya a ser un éxito. Para que el proyecto sea un éxito hay que aplicar correctamente la parte técnica y la parte de gestión, no solamente la parte de gestión o no solamente la parte técnica, sino que las dos partes y con el consiguiente solapamiento entre ellas. Bien, vamos a ver ahora cuáles podrían ser los elementos más fundamentales o las actividades más importantes que habría que realizar dentro de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es una rama muy amplia dentro de lo que es el desarrollo de software, y lo que nosotros vamos a hacer es identificar cuáles son las actividades más básicas, más relevantes. Entre ellas podríamos destacar una primera actividad, que es la definición del comienzo del proyecto. Esto lo que nos va a permitir es intentar delimitar exactamente qué es lo que pretendemos hacer con ese proyecto. Si nosotros no sabemos qué es lo que queremos hacer con el proyecto, difícilmente podremos gestionar nada. Seguidamente hay otra actividad que es muy importante, que es la definición o la toma de medidas, de métricas y la realización de estimaciones del proyecto que nosotros vamos a desarrollar. Hay otra parte también importante, que es la gestión de riesgos, donde lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las posibles causas que pueden afectar al éxito de nuestro proyecto. Después vamos a definir también una planificación temporal, que, como decíamos antes, lo que vamos a hacer es delimitar qué actividades hay que realizar en el proyecto y en qué momento hay que realizarlas. Después hablaremos también de una parte de seguimiento del proyecto, es decir, una vez que el proyecto ya se ha puesto en marcha, nosotros deberíamos comprobar que esta planificación que hemos realizado se cumple. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante el seguimiento. Y luego hay otra parte importante, que es lo que se denomina el sistema de control. Este sistema de control abarca parte de lo que es la gestión de calidad de un proyecto y de la gestión de configuración. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir comentando brevemente cada una de estas actividades que hemos enumerado. La primera de ellas decíamos que era el comienzo del proyecto. Durante esta actividad, básicamente lo que debemos hacer es intentar delimitar qué es lo que pretendemos conseguir con el proyecto que nosotros vamos a gestionar. Eso es lo primero que tenemos que hacer en la gestión de proyectos. Entonces, para ello, lo que debemos delimitar es cuáles son los objetivos fundamentales de ese proyecto, qué es lo que nosotros pretendemos conseguir con ese proyecto, cuál es el ámbito de ese proyecto, es decir, cuál es el alcance que va a tener el proyecto y posibles soluciones alternativas que nosotros nos podemos encontrar o que podríamos abordar. Dentro del ámbito del proyecto, lo que vamos a identificar es, por ejemplo, cuáles son las principales funcionalidades que nosotros deberíamos resolver con ese proyecto o que ese proyecto software debería satisfacer. Después deberíamos identificar si existe algún tipo